Para dar inicio a esta conferencia magistral, en primer término me voy a permitir dar lectura a la síntesis curricular de nuestro invitado, el doctor Alberto Binder. Él es abogado y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, en donde es profesor de Derecho Procesal Penal de posgrado, fundador y vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, asesor técnico de los procesos de reforma judicial en Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala, República Dominicana y otros países de América Latina. Codirector de la revista Sistemas Judiciales del Centro de Estudios Judiciales de las Américas, CEJA, asesor de organismos de cooperación internacional en temas de reforma judicial, autor de libros como De las Repúblicas Aéreas al Estado de Derecho, Ideas para un debate sobre la reforma judicial en América Latina, Justicia Penal y Estado de Derecho, Iniciación al Proceso Penal Acusatorio, Política Criminal y de la Formulación a la Praxis, Introducción al Derecho Penal, Introducción al Derecho Procesal Penal, el incumplimiento de las formas procesales, Ideas y materiales para la reforma de la justicia penal, Policías y ladrones, una guía para discutir el problema de la seguridad, la implementación de la justicia adversarial, Análisis político criminal, Derecho Procesal Penal, tomo 1, y numerosos artículos en diferentes revistas nacionales e internacionales. Este es un muy breve extracto de la currícula de nuestro invitado del día de hoy, el destacado doctor Alberto Binder, a quien en este momento cedo el micrófono para su participación en la conferencia magistral La protección del sistema de garantías. Bien. Bien, en primer lugar, mi agradecimiento al señor presidente del Tribunal Superior, a los señores magistrados, a los señores miembros del Consejo de la Judicatura, a la señora representante de la Corte Suprema, y a todos ustedes, jueces, funcionarios, colegas que están aquí presentes, dándome este enorme privilegio de poder hablar en público, de exponer ideas, privilegio al cual uno no tiene que nunca acostumbrarse, porque implica siempre algo que agradecer. Así que muchas gracias y por toda la hospitalidad de esta semana. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para tratar de reflexionar con ustedes sobre un conjunto de ideas y de hechos que a mí me parecen de una enorme magnitud para el futuro de nuestro Poder Judicial en general y de la justicia penal en particular. Fíjense que sería extraño que este fenómeno que conocemos como el proceso de reforma de la justicia penal en América Latina, que ha significado la movilización de voluntades políticas, de acuerdos políticos de distintos sectores, que ha significado la movilización de recursos económicos, de energías de cambio muy grandes en todos los países, porque ha significado que miles y miles de personas estén dispuestas a cambiar sus formas de trabajo. Todo este enorme esfuerzo que todavía sigue convocando a cada uno de los países, que está lleno de luces, que está lleno de sombras, de esfuerzos, de cosas que salen bien, de cosas que salen mal. Todo esto no se podría explicar de un modo simple, no se podría explicar solamente como un problema de categorías procesales o como un problema de difusión de una determinada escuela del derecho procesal. Evidentemente hay algo más profundo, y encontrar eso más profundo creo yo que es lo que debe terminar por darnos conciencia del significado y el enorme valor de los procesos en los que estamos todos inmersos, en el cual, por ejemplo, Nuevo León ya lleva unos años avanzando con mucho esfuerzo por parte de todos ustedes. Fíjense que yo creo que en el origen del proceso de la reforma se encuentran un conjunto de circunstancias, algunas casuales, otras no tanto, que son las que le dieron solidez al problema. En primer lugar, así como
hablábamos en los cursos que tuvimos estos días con jueces, hay una toma de conciencia que es mucho más fuerte en el sur del continente, que veníamos de la época de las dictaduras, o en Centroamérica, que se estaba saliendo trabajosamente de las guerras civiles, de que si se quería fundar una nueva democracia para nuestra región y para nuestro continente, y si uno vislumbraba los desafíos que ya hacia finales del siglo pasado uno veía que por la globalización, por la tecnología, por la hiperpublicidad de la sociedad, por muchos de los fenómenos en los que hoy estamos inmersos, esa democracia necesitaba un poder judicial distinto. Necesitaba un salto de calidad muy grande en su poder judicial. Como había ocurrido a lo largo de la historia, dado que en la justicia penal es donde se entrecruzan posiblemente los intereses y las realidades más fuertes de la sociedad, es siempre la justicia penal. Esto es algo que es una tradición que arranca justamente desde la Ilustración, desde finales del siglo XVIII, le toca dar la delantera, adelantarse a esas discusiones, porque el derecho penal está como preñado, cargado de grandes valores y discusiones políticas desde su origen prácticamente. Esta toma de conciencia se manifestaba en dos o tres ideas subsidiarias. La primera era que había que dotar a nuestros sistemas democráticos nacientes prácticamente en algunos países, en evolución en otros, había que dotarlos de nuevas y más complejas de herramientas para enfrentar el problema de la criminalidad y la violencia. Posiblemente esta no había sido la experiencia de México, pero sí había sido la experiencia de el resto, de buena parte del resto de los países, en los cuales habíamos llegado a un punto en el cual entendíamos que el problema del abuso de poder, la violencia, la criminalidad, necesitaba una respuesta del Estado mucho más compleja. Esto que fue una intuición de aquel momento, ahora veremos que se fue demostrando que era una intuición muy certera y que se fue de alguna manera agravando o manifestando de un modo más claro con el transcurso de los años. Paralelamente, la otra toma de conciencia o intuición, yo lo llamaría toma de conciencia, tenía que ver con el hecho de que justamente la experiencia de muchos países había sido de que los poderes judiciales no habían tenido la capacidad, más allá de las personas inclusive, no habían tenido la capacidad como estructura de defender a sus ciudadanos frente al Estado, frente al abuso del mismo poder de Estado. Y que en última instancia teníamos que tener la fortaleza y la capacidad de ser astutos y firmes en la defensa de libertades públicas que en los periodos de relativa calma parece bastante fácil relegarlas, pero que luego se paga muy caro en el transcurso de la historia si no se van consolidando con un apoyo cultural e institucional firme. Esta era la segunda gran intuición, es decir, esta idea de que había que enfrentar a los fenómenos de la criminalidad, pero con nuevas herramientas propias del sistema republicano y democrático. Y esto claramente apareció como algo que no era muy sencillo. Hace 25 años esto ya aparecía como una tarea bastante difícil. En el transcurso de estos 25 años demostró que es más difícil de lo que uno cree. Afortunadamente, el trabajo de muchas décadas que venía realizando una institución como el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, que es una institución que tiene mucho raigambre en Iberoamérica, no solamente en América Latina, al cual muchos procesalistas mexicanos forman parte de él, venía trabajando desde hace 20, 30 años en tratar de discernir cuáles eran las estructuras del proceso penal idóneas para que trabajáramos con una idea común en toda la región. Esa es la función que cumplieron los llamados códigos tipo para América Latina, que no tenían la pretensión de ser un código uniforme, sino de generar las bases
de un trabajo mancomunado y al mismo tiempo de establecer redes de colaboración entre todos los sectores técnicos y académicos de Iberoamérica alrededor de esto. De hecho, eso fue una fortuna o la responsabilidad de un sector académico que se puso a trabajar pensando en las necesidades de sus países, lo que nos permitió contar con un cuerpo de ideas que eran bastante idóneas para lo que ese momento necesitaba. De ahí en más, ningún país puso el código modelo tal como ese código modelo es, pero todos tuvieron ya un norte claro de cómo ir adaptando y dando discusiones alrededor de la adaptación y de la confección de un sistema de justicia penal propio para su realidad. Pero nos dio una base común de trabajo. Poco tiempo después nos vamos a encontrar, como bien había dicho el señor consejero, con la obra de Luis Ferrajoli, que nos empezó a dar un sustento teórico distinto, una obra que, más allá de sus dificultades que a veces tiene por la profundidad y por el tecnicismo, no es el resultado de una mera especulación teórica, sino es el resultado de la experiencia de lo que se llamaron los movimientos de jueces para la democracia, de magistratura democrática, es decir, de jueces que habían visto cómo en el mismo continente europeo, después de haber pasado los horrores de la guerra y de los grandes totalitarismos, pudieron construir sistemas fundados en la Constitución, en los derechos fundamentales, tal como es el periodo de posguerra, pero hacia los años 70 otra vez comienzan a ver cómo se degradan sus sistemas judiciales. Y toda la gran obra de Ferrajoli es una reflexión teórica alrededor del poder judicial y de cuáles son sus bases, tratando de vincular las reflexiones de los clásicos. Ferrajoli es un gran rescatador de los clásicos del derecho penal para pensarlos ahora en la realidad del siglo XXI y de los problemas que estaba teniendo la democracia de los países desarrollados para encontrar un adecuado equilibrio entre eficacia frente a fenómenos de criminalidad y fenómenos de defensa de las libertades públicas. Este conjunto de circunstancias son los que le dieron base sólida al proceso de reforma de la justicia penal. Si no, nos explica que durante 25 años, ya casi 30 años, yo empecé a trabajar en esto en el año 84, así que en mi caso ya van a ser como 30 años, estemos trabajando consistentemente en eso y ningún país se le haya ocurrido, ningún Estado, retroceder hacia las formas anteriores de la justicia penal. Ahora bien, esta es la primera base, pero a partir de esta base, esto se desarrolla en 3 o 4 ideas y proyectos concretos que son los que quisiera analizar con ustedes porque marcan las tareas que hay que hacer. La primera tarea tiene que ver con esto que llamamos la modernización de los instrumentos de respuesta al fenómeno de la criminalidad. Y en el contexto de América Latina se encontraba, y quizás acá es una situación un poco, en cierto modo es parecida, pero es inversa a la que se daba en México, se encuentra con un ministerio público casi inexistente, con una fiscalía en la mayoría de los países casi inexistente. Si esto lo quisiéramos, adaptar a la historia mexicana, que al contrario tiene un ministerio público fuerte, que le había venido de sus primeros intentos de puesta del sistema acusatorio, porque los intentos de puesta del sistema acusatorio en el caso de México o en el caso de América Latina en particular, es un proyecto histórico, es un proyecto que nace a mediados del siglo, en la primera mitad del siglo XIX. Esto también le dio fuerza a todo el proceso de reforma, es decir, en ningún momento a nadie se le ocurrió pensar que esto era una novedad o una novedad importada por los Estados Unidos o que lo estamos aprendiendo en CSI, en la televisión o en Law and Order. No, todas esas cosas fueron después debates que tenían que ver un poco comprensibles por cuando empieza el debate acerca de si me interesa o no participar en el proceso de reforma, pero quienes estudiaban esto o quienes nos llevaban encontraban una clara conexión con el esfuerzo que se trata de hacer para reformar la justicia penal en América Latina en la primera mitad del siglo XIX, es decir, en los decenios liberales, sobre todo,
donde se tratan de fundar las bases de la República. De hecho, siempre cuento, Guatemala, que es uno de los países que comienza este proceso en el año 90, con las dificultades que todos sabemos que siempre tiene Guatemala, no hacía nada más que volver a poner en vigencia, ahora redactados con otro lenguaje, lo que se llamaban los viejos códigos Livingstone, que los liberales guatemaltecos habían puesto en 1830 en vigencia, diseñando un sistema acusatorio bastante similar a lo que hoy día tenemos, digamos. Esos códigos Livingstone se desparramaron por toda América Latina y siempre le estamos pidiendo a los historiadores del derecho que rescaten esa historia de los esfuerzos para que quede claro las bases históricas que tiene el proceso de reforma de la justicia penal y la desesperación que tenían nuestros padres fundadores al decirnos: dejen cuanto antes la legislación española, dejen cuanto antes el sistema inquisitorial, que es una especie de llamado permanente y que, bueno, en gran medida o no pudimos o desoímos durante 150 años. Hoy, al contrario, estamos de nuevo en ese rumbo que tiene tan lindas bases históricas. Ahora, esto, les decía, se manifestó en varias cosas particulares. La primera, volver a pensar el Ministerio Público sobre bases nuevas. En algunos países significaba, de hecho, crear el Ministerio Público, donde no existían, bueno, el caso chileno es el caso paradigmático, porque no había un fiscal, había 5 fiscales en todo el país, digamos. En mi país los fiscales eran prácticamente adornos que acompañaban a los jueces de instrucción, estaban allí, y así eran la mayoría de los países de América Latina. En otros el Ministerio Público necesitaba una reingeniería muy grande para poder construir lo que llamamos un moderno sistema de investigación de los delitos. Ese sistema, ese moderno sistema de investigación de los delitos, no lo hemos podido construir aún. Al inicio de la reforma había una discusión que era una discusión permanente. Muchos decían, y fíjense que es un debate que tiene mucha razonabilidad, decían, bueno, pero no vamos a poder cumplir esta tarea de modernizar el sistema de investigación de los delitos si no reformamos las policías, si no sacamos a las policías de sus compromisos, en muchos casos con la misma actividad criminal, o con sus formas poco profesionalizadas, o con sus formas militarizadas, o con sus formas... También la policía latinoamericana respondía en gran medida al viejo modelo francés de la policía de Fouché, es decir, diseños de hace 200 años. Quienes proponían esto tenían en buena parte razón, pero la discusión fue derivando, o en última instancia se fue comprendiendo que hace 20 años nadie tenía espaldas políticas suficientes para encarar la reforma de la justicia, de la reforma de la policía. Nada. Recién hace, diría, 6, 7 años, 8 años, comenzó en toda la región un debate muy profundo acerca de los modelos policiales que necesitamos para enfrentar el problema de la criminalidad, su control civil, su control político, sus nuevas formas de profesionalismo. Hace 20 años no era posible, y menos aún era posible sin el Ministerio Público. Lo cierto es que este nuevo Ministerio Público que nace en América Latina y que hoy es un Ministerio Público prácticamente nuevo, constituye la palanca fundamental que tenemos para realizar esta modernización. ¿Está en términos generales el Ministerio Público de nuestra región en capacidad de cumplir esta tarea de convertirse en el eje y en el líder de una reorganización de todo nuestro sistema de investigación de los delitos, de la modernización? Todavía no. Todavía no. En mi opinión, todavía no. Pero no creo que haya otro camino más que seguir trabajando en esa dirección. ¿Por qué todavía no? Y ustedes me entenderán que hablo en general. Ustedes después, o en las preguntas, iremos viendo qué tanto se aplica a Nuevo León, o qué tanto se aplica a México, o qué otras experiencias podemos analizar. Todavía no, porque, en primer lugar, los ministerios públicos recién ahora están entendiendo que deben cambiar muy fuertemente su modelo de organización. Hay una primera etapa
en todo el proceso de reforma de la justicia penal, que está caracterizada simplemente por la división de funciones, es decir, por darse cuenta que el establecimiento de un sistema acusatorio, adversarial, significa adoptar reglas de juego muy claras y muy simples acerca de las funciones de los fiscales, las funciones de los defensores y las funciones del juez. No tiene mayor complejidad. Muchas veces decimos que el gran problema de la implementación de los sistemas acusatorios es su simplicidad. Es decir, tenemos que salirnos de sistemas alambicados y llevarlos a que funcionen bajo reglas más simples. Y esto parece sencillo de decir, pero es toda la gran combinación. Sobre todo cuando los abogados tenemos esa especie de horror a la simplicidad, que hace que compliquemos bastante todo lo que se podría hacer de un modo más simple. Es decir, que el Ministerio Público recién, en los últimos años, está comprendiendo que tiene que tener modelos de organización distintos. Aún, por ejemplo, ministerios públicos como el chileno, que fueron los que más avanzaron porque tuvieron la suerte que los demás no teníamos de empezar de cero en el Ministerio Público, nosotros teníamos que reconvertir lo que ya había. Hoy día uno encuentra que también están pensando una reingeniería para adaptarse a las nuevas condiciones y desafíos que ellos tienen adelante. Una reingeniería que, por otra parte, necesitaba algunas ideas nuevas respecto del Ministerio Público. Por ejemplo, era bastante común que uno pensara en el Ministerio Público, dadas las categorías procesales típicas que usábamos nosotros, como si fuera un poder requirente. En el arquetipo más común que tenemos nosotros, el Ministerio Público es una institución que le hace peticiones a la justicia, es decir, que a través de la acción le hace peticiones a la justicia. Ese era el modelo del Código de Instrucción francés, el modelo que tenemos más o menos en la cabeza. A poco andar, uno descubre que el Ministerio Público cumple un montón de otras funciones que no se explican bajo la lógica del poder requirente. El Ministerio Público es la única institución que recibe el 100% de los casos. Esos 100% de los casos tiene que tener la capacidad de hacer diversos procesos de trabajo muy distintos, de los cuales solamente uno es requerirle actuaciones a la justicia. Y justamente a partir de esta toma de esta comprensión de las tareas del Ministerio Público, produce impacto sobre el modelo organizacional y uno empieza a pensar que el Ministerio Público tiene mucho de actividad decisoria y por lo tanto nace el problema del control, tiene mucho de actividad distribuidora del juego y nace otro tipo de relación entre las estructuras no jurídicas del Ministerio Público y su funcionariato estrictamente judicial. Bueno, nace todo un conjunto de problemas nuevos para el Ministerio Público. Recién cuando comienza a plantearse esto, comienza a plantearse el problema de cómo establecer puentes con el trabajo policial mucho más claros, que sigue siendo el gran problema que tenemos en toda la región. Todavía nuestros fiscales no trabajan de un modo coordinado, planificado con la policía. ¿Qué otros problemas giraban alrededor de esta necesidad de reorganizar al Ministerio Público? Bueno, dos problemas que son, en mi opinión, hoy de la mayor importancia. El primero tiene que ver con la comprensión que tenemos de los fenómenos de la criminalidad. Todavía en América Latina tenemos una comprensión del fenómeno de la criminalidad que, en mi opinión, es muy ingenua, es muy, si se quiere, disculpen la palabra, superficial. Todavía el arquetipo que tenemos es como que la criminalidad es algo que tiene que ver con la pobreza, que la criminalidad es algo que tiene que ver con la marginalidad, que tiene que ver con la falta de socialización de los más jóvenes, que por un conjunto de estas circunstancias son empujados al delito. Que hay que trabajar en evitar la marginalidad, que hay que mandar a los chicos a la escuela, todo eso es absolutamente cierto, pero eso hay que hacerlo por justicia, no por un problema de seguridad o por un problema de criminalidad, digamos. Pero además es una imagen
que en última instancia es la que nos está conduciendo a esta especie de sensación de que vamos siempre perdiendo frente a la criminalidad. Hoy la criminalidad urbana, pero la criminalidad moderna es más que nada negocios, plata, dinero, codicia. Pero no solamente en las categorías de la criminalidad organizada, como dicen ustedes, sino que en gran parte de la criminalidad urbana común, lo que existen son lo que llamamos hoy mercados criminales, y que esos mercados criminales, mercados delictivos, si no aprendemos a analizarlos como se analiza todo mercado, porque hay mucha literatura acerca del análisis de los mercados, no podemos construir acciones positivas que tengan efectos reales en la disminución de la criminalidad. Y el Ministerio Público todavía está lejos de esto. ¿Por qué? Porque está atrapado en una lógica del caso a caso, en ministerios públicos que son muy reactivos, es decir, que son pasivos, son reactivos frente al trabajo que le pone a la policía y tienen muy escasa planificación político-criminal. Es cierto que el Ministerio Público no es el único que puede hacer la planificación político-criminal, sino que la tiene que hacer con el Ejecutivo, pero lo que llamamos el planeamiento de la persecución penal hoy es crucial. ¿Creen ustedes que podemos llegar a algún lado persiguiendo a cada muchacho que roba un celular, persiguiendo a cada persona que roba un auto, un vehículo en la vía pública, o persiguiendo a quienes entran a robar objetos a las casas, o muchas formas de este tipo de criminalidad? No produce ningún efecto. Los mercados de objetos, pongo el ejemplo del mercado del robo de celulares, del arrebato en la vía pública, porque es un delito que molesta a la gente y que después genera problemas cuando todo el mundo sabe que es un mercado que se expande por todo el mundo. Hoy por primera vez empieza a haber acciones concertadas en todo el mundo para frenar, o por lo menos en toda América Latina, se llama el Acuerdo de Cartagena, para que nos pongamos alrededor de esto y no nos desgastemos en una tarea inútil, donde los celulares robados en Nueva León terminan en Centroamérica, los que se roban en Colombia terminan en Argentina, en un mercado inmenso que está en gran medida también propiciado por las compañías telefónicas. ¿Ustedes creen que el robo de vehículos podemos ir atrás de cada uno de los que roban un vehículo cuando es un mercado que se expande, el mercado de autopartes, etcétera, o el mercado de armas, o el mercado de drogas pequeño, el mediano, el grande, el mercado de remedios falsificados, el mercado de mercadería robada a granel, el mercado de ganado robado en jaulas, el mercado de la explotación laboral, del tráfico de personas para la explotación laboral o para la explotación sexual. Es decir, uno tiene como 10 o 15 mercados que son reguladores de la criminalidad y que luego generan ajustes de cuenta y van generando violencia. Y frente a eso, un Ministerio Público que vaya abriendo un expediente caso por caso o una investigación, aun cuando lo haga bajo las formas más modernas que a ustedes se le ocurren, no va a tener efecto sobre la criminalidad. Hoy, esta tercera generación de problemas de la reforma de la justicia penal está diciendo a los ministerios públicos: miren, ya dividimos las funciones, ustedes lo van a hacer dentro de poco, ya sabemos que hay que organizarse de otra manera para no estar trabajando como fiscales celdas, que hay que trabajar en equipo, que hay que trabajar de otra manera, en cooperación, pero también cambien la mirada, hagan un tipo de análisis distinto del fenómeno de la criminalidad, porque si no todo se convierte en un ritual que no nos lleva a ningún lado. Y lo que está en juego no es un tema menor. Lo que está en juego respecto de la capacidad que tengamos de enfrentar el fenómeno de la criminalidad es posible uno de los fenómenos más graves que tenemos por delante. O se nos instala la sociedad violenta que socava el proyecto de vida social de la democracia, o se nos instala la democracia autoritaria, o esta otra forma de democracia autoritaria que posiblemente sea el gran peligro que tenemos que afrontar en el futuro, que es democracia de ciudadanos o democracia de mafias. Así que fíjense que este problema, que luego se va a desarrollar en cuestiones técnicas de organización, en cuestiones procesales, en cuestiones de jurisprudencia, en equipamiento,
en distribución territorial, en lo que ustedes quieran, porque hay un saber bastante ya desarrollado alrededor de todos estos problemas y un diálogo nuevo que está haciendo América Latina, porque ahora sí estamos enfrentando los mismos problemas con herramientas bastante similares a países desarrollados que tampoco tienen resuelto esto, digamos. A partir de esta comprensión política y de este problema se entiende por qué hace 25 años estamos en este proceso de reforma. Pero este es uno de los temas, de un proceso que no se lo puede entender de un modo muy simple. ¿Cuál es el segundo problema? Es el problema de las libertades públicas. En resolver este problema tenemos que tener absolutamente claro que tenemos que defender ciertas libertades públicas. Y no hay que hacerlo de un modo vergonzante, no hay que tener pruritos, no hay que en esto tener medias tintas. Si renunciamos al principio de que a mí no me pueden meter preso, si no me prueban en juicio con prueba real, de un modo público, transparente, lo que hice, estamos realmente abriendo un flanco en nuestras democracias, en nuestro Estado de Derecho, que es insostenible. Esto significa una tarea compleja, e insisto, una tarea que posiblemente ningún país del mundo hoy haya resuelto, porque aún aquellos que sienten más orgullosos de sus sistemas judiciales, hemos visto cómo en los últimos años o restablecen la tortura o se vuelven más, van avanzando. Es una tarea permanente de los países. Pero en esto hay que ser garantista a cara limpia. El garantismo no es una doctrina boba sobre la realidad, no es una mirada ingenua sobre la sociedad, no es, como algunas veces nos quieren decir, una doctrina hippie sobre la mirada de la sociedad. No tiene nada que ver con eso. Es la convicción de que, así como tenemos que ser firmes y claros en dar una discusión sobre cómo ser eficientes en serio en la criminalidad y cómo nos tomamos en serio en la criminalidad, el enfrentar la criminalidad, cosa que creo que la mayoría de nuestros países todavía no lo están haciendo. Al mismo tiempo tenemos que ser claros y firmes en defender libertades públicas básicas, elementales y esenciales. El juicio oral, público, como un modo transparente y concreto de realizar el juzgamiento de una persona, y el sostenimiento de la defensa como el mecanismo que a mí me permite controvertir todo lo que se hace en juicio. Esto es innegociable. Esto es innegociable. Ustedes me dirán, ¿hay momentos en los cuales se convierte en una mochila un poco más pesada de la que uno puede hacer? Sí. Pero el derecho penal liberal, el derecho penal que hoy estudiamos, está fundado en ese magnífico panfleto, porque era un panfleto político escrito por los liberales italianos, que es de Liti, de Le Pen, de Beccaria, que es el que planteó hace 200 años este problema. Y no lo planteó por vocación teórica, porque saben que si lo escribió Beccaria es porque el resto de los autores que estaban escribiendo atrás estaban perseguidos políticamente, los hermanos Verri, por eso se discutió durante mucho tiempo si era Beccaria o no el que lo había escrito, digamos, sino porque se daban cuenta que comenzaba una pelea central en el mundo moderno. Y ahí estamos todavía en esta pelea. Ahora, esta segunda gran carga y gran tarea que al mismo tiempo tiene que movilizar pasiones republicanas, se manifiesta en cosas muy concretas. En primer lugar, la oralidad. Recién ahora, después de siglos, con matizaciones, pero después de siglos, América Latina tiene claro que el único juzgamiento admisible, y cuando digo el único juzgamiento admisible, es esto que acabo de decir, el único modo admisible en el cual nosotros podemos mandar a una persona condenada a la cárcel es un juicio público, hecho ante un juez imparcial, con toda la transparencia que eso implique, donde se vea la prueba, no donde se hable solamente, donde se vea la prueba. Esto se puede llamar, algunos le han puesto como nombre juicios orales, oralidad de los procesos, a todo esto, pero no importa el nombre que le pongamos, el nombre de fantasía, pero implica esta tarea. Una tarea que no es sencilla, no ha sido sencilla en América Latina, pero recién ahora
ahora, en los últimos 20 años, después de siglos en que no tuvimos esto, se ha consolidado que este es el modo admisible de hacerlo. ¿Está América Latina haciendo correctamente sus juicios orales? No. No. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que era más difícil de lo que nosotros pensábamos. Y además, porque en nuestro contexto no es que tenemos que ir volviendo más compleja una justicia que ya estaba establecida en sociedades rurales más simples, sino que nosotros tenemos que ir construyendo la oralidad, demoliendo el gran bloque de la cultura inquisitorial. Hasta que nos aparezca el David en ese bloque que estamos golpeando, van a pasar unos cuantos años. Al poco tiempo de que se establecieran, ya por lo menos como requisito legal, las oralidades, ¿qué fue lo que descubrimos? Que esto que proclamábamos como un gran logro de la civilización nuestra y un gran avance para América Latina, luego en el día a día, nosotros mismos los abogados los destrozábamos. Los destrozábamos con una innumerable cantidad de porcentajes de suspensión de audiencias inadmisibles. Hoy, por suerte, estuve viendo que aquí han logrado superar ese problema, pero en otros países es desesperante. Ustedes, en mi país, en muchos de los estados, nosotros también tenemos un sistema federal donde cada estado tiene su propio sistema. En algunos de los estados y en muchos de los estados, el tiempo que perdemos en hacerles entender a los operadores judiciales que una de las razones que fortalece la oralidad es que cuando uno cita una audiencia a las 9 es a las 9, no a las 10:30. Ustedes me dirán, ¿vale la pena perder el tiempo? Y bueno, pero ahí descubrimos que la oralidad se sustenta en una enorme cantidad de detalles que hacen a un tipo de profesionalismo, a un tipo de gestión que estaba muy lejos de hacer América Latina. El otro día les contaba a los alumnos una broma que siempre hacemos, pero que es muy significativa, y es que estamos propiciando que las notificaciones se entreguen a las pizzerías y a los restaurantes chinos, que llegan en 30 minutos a cualquier lado. Y si no le llega en 30 minutos, se anula la citación. Como la pizza, si está fría. Todavía no sabemos cómo y por qué el Poder Judicial se puede tomar meses en distribuir papeles en una sociedad que es lo que el correo resolvió en el siglo XIX. Insisto, yo veo que ustedes están mucho más avanzados en algunas cosas de muchos otros países y de mi propio país. Pero todos estos pequeños problemas de organización, generaban una maquinaria que conspiraba contra los grandes principios. Y a partir de allí nació un concepto que hoy es uno de los conceptos más productivos, que es el de la dimensión política de la gestión judicial. No hay problemas pequeñitos en la justicia. Entonces hoy día cuando tenemos que analizar un sistema, o nos llaman a dar clases, o nos llaman a diseñar alguna o a evaluar alguna cuestión, le decimos, bueno, si la oralidad ya está, ya sabemos lo que es el juicio oral y público. Mostrame cómo estás citando, mostrame cómo estás distribuyendo el trabajo, mostrame qué le estás haciendo hacer al juez o no. Y a partir de allí nació toda una dimensión de trabajo que hoy es el que más se desarrolla y que está costando mucho trabajo que los jueces entiendan. Atrás de este problema, hay un problema de mayor profundidad política, porque depende de estos detalles. América Latina necesita otro tipo de jueces. Necesita un poder judicial mucho más fuerte del que hemos tenido en nuestra historia. Y el problema es que todavía no sabemos muy bien cómo construir un poder judicial fuerte. Dado que el poder judicial, fíjense, hay dos fenómenos que me parece que son determinantes. Por un lado, en un sistema republicano es claro que el juez tiene que controlar a los otros poderes. Sería bastante ingenuo creer que los controlados se van a dejar poner el cascabel al gato tan fácilmente. Por lo tanto, el Poder Judicial va a tener que encontrar el modo de ponerle el cascabel al gato, no dejar que el gato se vuelva sumiso y controlable, porque esto no ha ocurrido en ningún momento ni lugar de la historia. Y por otra parte, se está dando un fenómeno que es muy propio de nuestras democracias, y es que, por suerte, nosotros tenemos una democracia inclusiva
que provoca, digamos, que produce ese fenómeno de inclusión, no solamente con las políticas económicas inclusivas, que ojalá fueran todavía más poderosas, sino mediante el otorgamiento de derechos, lo que llamamos la ampliación de ciudadanía. Es decir, como nunca en los últimos 20 años, ya sea por las nuevas constituciones, por la incorporación al bloque de constitucionalidad del derecho internacional, por el activismo de la Corte Interamericana, por el activismo de los propios jueces, la ampliación de derechos que se ha dado en los últimos 20 años es muy grande. Y si acá viniera un jurista romano, cual es, como decía, si Aloja le costaría mucho a un jurista romano entender nuestros sistemas, pero lo primero que diría un jurista romano clásico sería, bueno, pero ustedes son conscientes de que en la medida que están ampliando derechos, lo que están haciendo es darle una acción, un ticket de entrada al sistema judicial. Eso es otorgar un derecho, salvo quien tenga una mirada mágica y creen que cuando me dicen tengo derecho a un ambiente sano, eso significa que el smog desaparece. O tengo derecho a una vivienda y automáticamente se construye una vivienda. No. Cuando me dan derechos, la ampliación de los derechos significa acciones. Y la acción significa el ingreso de los ciudadanos con nuevos intereses, con intereses muy complejos al Poder Judicial. Hoy el Poder Judicial está llamado a resolver controversias de una magnitud, de una importancia y de una complejidad para el desarrollo de la sociedad democrática que era impensable hace 30 años. Y eso reclama un Poder Judicial distinto al que hemos tenido siempre. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué tenemos que pensar? Bueno, porque la historia del pensamiento democrático en el mundo, no en América Latina, es una historia que tiene muy pocos años, muy pocas décadas. No se olviden que aún en aquellos países que se enorgullecían de la historia de su democracia, hace apenas 50 años estaban resolviendo la Corte Suprema si blancos y negros podían ir a la misma escuela. Así que esto es apenas un barniz sobre la civilización occidental en todo caso. Y esta ampliación de derechos genera un poder judicial distinto, nuevo. Ahora bien, ¿qué significa esto para ser concretos? Porque a mí uno de los elementos que me agradan del proceso de reforma de la justicia penal, que ojalá se extienda a las otras áreas de la reforma de la justicia, es la capacidad de pensar los grandes temas con los pequeños problemas. ¿Qué significa esto en términos concretos? Liberar al juez de todo aquello que no significa ser juez. Liberar al juez de una enorme cantidad de tareas administrativas, de gestión, de trámites que no tienen que ver con el juez. Que no tienen que ver con el juez. Parte del trabajo central de la reforma de la justicia penal es justamente llevar al juez a ser juez. Y como también insistíamos en el curso, porque veo a algunos alumnos que ayer estuvimos hablando largo de esta idea, llevar al juez al trabajo del juez es llevarlo irremediablemente a la sala de audiencia. Y ustedes me dirán, pero ese es un tema menor. No es un tema menor. La sala de audiencia es el artefacto, porque no es solamente un espacio físico, es un espacio simbólico. Es el espacio simbólico que caracteriza la justicia desde hace milenios. Y esa sala de audiencia como espacio simbólico de ejercicio donde el conflicto se pacifica, donde el conflicto se convierte en argumentos, donde la autoridad del Estado escucha, pero tiene autoridad también. Esa enorme ingeniería institucional de la sala de audiencia que no se inventó en las universidades, sino que se inventó en los mercados campesinos, en los viejos mercados campesinos o en los viejos mercados de los comerciantes navieros, donde el mercado era justamente el ámbito privilegiado del conflicto, pero también del espacio común que había que preservar. La gran metáfora de la democracia, nos va a decir Popper, nos va a decir Mumford, nos va a decir muchos autores, son esos pequeños mercados campesinos o esos mercados de pescadores en los cuales lo común, lo conflictivo, la autoridad, la interacción, la diversidad se iba cocinando a fuego lento. Esta institución de la sala de audiencia es todavía, es como el ámbito, el nicho ecológico natural del juez, donde tiene que realizar su trabajo, está todavía por construirse. Para eso hay que sacarle todo
esta carga administrativa. Hay todavía, ustedes en esto están avanzando, lo hago para destacar avances que ustedes tienen aquí en Monterrey. El juez trabajando solo en la sala de audiencia, que no tiene que firmar pases de vista, trámites para otro lado, petición de fotocopias. Nosotros llegamos, todavía en la Argentina tenemos jueces que firman citaciones, téngase presente, cítese a tal persona, pídase fotocopias, y no solo lo firma el juez, sino que un secretario. Uno le dice, a ver, estamos eligiendo, en el caso del derecho penal, estamos eligiendo a las 1000 personas a quienes le entregamos la llave de la cárcel, y esas personas a las cuales le entregamos la llave de la cárcel decimos, sean custodios de esta llave porque esto le ha costado muchos dolores a la humanidad, y bueno, está bien, la necesitamos, pero no podemos ser negligentes sabiendo lo que es la llave de la cárcel. Esa misma persona no le podemos estar diciendo pierda su tiempo en expedir fotocopias. Los nuevos modelos de organización judicial, los nuevos modelos que ustedes están desarrollando y que pronto van a tener que expandir hacia todo la justicia penal, de colegios de jueces, pools de jueces, tienen distintos nombres, las oficinas judiciales, toda esta horizontalidad. Muchas veces los jueces, bueno, muchas veces no, casi siempre tenemos un periodo en que lo ven como pérdida de poder, hasta que se dan cuenta de que es el rescate del verdadero poder jurisdiccional, que estaba hundido en modelos de administración que lo ahogaban. La segunda gran tarea de la reforma de la justicia penal, que se materializa en problemas procesales, en problemas de organización, pero que hay que mirarlo siempre de esta conciencia básica, es el rescate del poder del juez. Y el poder del juez se ejerce en la sala de audiencia. Sala de audiencia para la primera instancia, sala de audiencia para la segunda instancia y, ¿por qué no?, salas de audiencias para los tribunales superiores. Nuestra Corte Suprema, por suerte, lo hace todavía muy imperfectamente, pero está haciendo ahora, fallando algunos casos importantes, sobre todo en audiencias públicas, y no saben ustedes el impacto y la cantidad de gente que mira cuando la Corte Suprema está fallando, un caso en el cual a veces dependen los derechos de millones de personas o disputas en las cuales todos estamos involucrados. Esto es el eje de la reconstrucción del sistema de garantías que gira alrededor del juicio, ámbito privilegiado donde se tiene que materializar esta profunda relación que existe entre el juez y la verdad de los hechos como garantía fundamental, como el mismo Ferrajoli nos señala en toda su obra. Y claro está, y con esto voy terminando, así nos da tiempo para conversar y ver y discutir un poco con ustedes, no alcanza solamente con esta tarea del juez, sino que tenemos también el desarrollo del sistema de garantías, tiene que ver con la abogacía. Claro que tiene que ver con la defensa pública, por supuesto que tiene que ver con la defensa pública, sin ninguna duda. Y si hay una de las pocas cosas que seguramente se hicieron bien en la reforma de la justicia penal, sin ninguna duda, es el crecimiento que ha tenido la defensa pública en relación a lo que existía hace 15, 20 años. Hace 15, 20 años en muchos países no había ninguna defensa pública. Se entendía que la defensa pública debía ser o realizada por los bufetes de estudiantes o tomada como una carga pública, como un deber de oficio, como un deber de beneficencia de la abogacía, que eran sistemas que no funcionaban de ninguna manera. Hoy hay miles de abogados en América Latina ejerciendo las defensas públicas y esto ha levantado los estándares de defensa penal efectiva de un modo muy notorio, respondiendo a estándares que inclusive la misma Corte Interamericana ha señalado. Pero nos falta arrastrar al resto de la abogacía. En esto yo soy muy seguidor de Carrara, en esto y en muchas otras cosas, digamos. Y Carrara siempre decía, está bien, la defensa pública es necesaria, pero no nos olvidemos que también la defensa pública la inventó la Inquisición, digamos. Que la defensa pública también, si todo el proceso penal son funcionarios, finalmente tengo un fiscal que es funcionario, un defensor que es funcionario, un juez que es funcionario, no ese es el juego que queremos hacer. En la abogacía liberal, en la abogacía libre está el germen de la defensa del derecho de contar con un abogado de confianza.
pero hoy tenemos una abogacía que no acompaña todavía este proceso. No lo acompaña porque tenemos muy fraccionado el ejercicio de la abogacía. O tenemos la abogacía que trabaja con el pobre de solemnidad, o tenemos la abogacía que trabaja con el rico de enormidad. Y en el medio nos falta la abogacía de la gran mayoría de la gente, la abogacía social, esta abogacía que es también portadora de esta visión del trámite y que no le está haciendo bien a una sociedad que necesita, como nunca, abogados. Yo en esto también el otro día lo señalaba, me voy a diferenciar de aquellos que hablan mal de la abogacía, porque veo que hay mucha gente joven. La abogacía es una profesión hermosa y una profesión que necesita mucho nuestra democracia, porque es la profesión del conflicto, es la profesión que ayuda a las personas a gestionar sus conflictos sin violencia y sin abuso de poder. Pero para eso tenemos que ser abogados bastante distintos a los abogados tramitadores o conceptualistas que todavía están educando nuestras escuelas de leyes. Uno de los mayores déficits que tenemos en el proceso de reforma de la justicia penal es que las universidades todavía no se han sumado a esto de un modo claro. Todavía, a veces, ya llevan años donde se están haciendo juicios orales en sus localidades y no terminan de cambiar los pénsulos. Si cambian el contenido, cambian solamente como si fuera a cambiar una teoría a otra y no enseñan a nadie a litigar y les enseñan y les siguen enseñando a ser tramitadores de folios y a conocedores de formularios, digamos. Entonces, acá tenemos algo que debilita y es lo que hace que muchas veces las nuevas generaciones no son necesariamente las mejores preparadas para poner en marcha los nuevos sistemas. Nos hemos sorprendido muchas veces que en esta apuesta que había una especie de recambio generacional no siempre funcionó bien y más bien han sido muchas veces jueces de los anteriores sistemas los que entendían mucho mejor cómo manejarse con las nuevas reglas de los sistemas adversariales. Como ven, todo esto, todas estas tareas que se van materializando en innumerable cantidad de problemas técnicos, procesales, en discusiones que son interesantísimas para los que nos gusta el derecho procesal, pero que no tienen que alejar nunca del primer plano los objetivos que se están tratando de llevar adelante. Si no, no se entiende cuál es la razón del esfuerzo que estamos haciendo. Tampoco se explicaría por qué la permanencia de todo esto. Esto nos tiene que curar de los falsos triunfalismos. Yo no he venido a decirles qué grandiosa es la reforma porque ahora tenemos 40, 50 códigos que establecen la oralidad, lo que es cierto. Eso sería una visión simplista de este problema. Pero tampoco caigamos en la simplicidad contraria de decir esto fracasó, esto es una moda importada. No tiene nada que ver y el contar con un marco analítico profundo que pueda conjugar, insisto, desafíos sociales, problemas políticos, problemas teóricos, interpretaciones de normas procesales muy concretas, la incorporación de la dimensión de la gestión, de la organización, en una nueva concepción de la administración de justicia penal, es a su vez la condición de un nuevo diálogo con la sociedad. Una sociedad que, si muchas veces es crítica y a veces injustamente crítica y otras veces certeramente crítica sobre el Poder Judicial, no es porque desprecia a los jueces, sino porque los está buscando. La figura del juez no le es indiferente a la sociedad, de ninguna manera. Hay mucho debate social alrededor de la justicia y eso deberíamos agradecerlo. Lo peor que nos puede suceder es que otra vez la justicia empieza a quedar arrinconada en el juego social y político, en el juego social y político como ocurrió durante años, y que abandonemos este esfuerzo que se está haciendo en el cual la administración de justicia está entrando en el centro del juego institucional. Esto es avance para nuestros países. Y el que esto sea avance significa tensiones, críticas, malos entendidos, la construcción de un lenguaje nuevo, un nuevo diálogo y una nueva alianza con la sociedad que está por construirse. Cuando empecemos a comprender cómo trazar estos puentes con esta necesidad social y esta expectativa social, creo yo que los engranajes de la construcción de un poder judicial poderoso van a estar mucho más activos. Bueno, ese es el desafío. Muchas gracias.